de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, y en esta oportunidad quisiera comentar sobre un concepto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitó al colegio a finales del año 2014 con 5 preguntas. Este concepto fue respondido por 8 expertos en psicología clínica, del desarrollo de la sexualidad y social, con formación de especialización en maestría y doctorado, y este concepto se elaboró a partir de una revisión sistemática, que es un procedimiento que se ha mencionado ya en anteriores oportunidades, a partir del cual se busca evidencia sobre un particular específico, con estudios hasta 2014 que incluían hasta 300 referencias y que pertenecen a publicaciones de revistas de demografía, economía, psicología y sociología. Para seleccionar los artículos sobre los cuales se hizo la revisión sistemática, se tuvieron en cuenta algunas características importantes que dan soporte metodológico y calidad al concepto que emitió el Colegio Colombiano de Psicólogos. Una primera condición es que fueran parejas del mismo sexo, que fueran estables y que tuvieran una relación en el largo plazo, porque no se podía comparar si no tenían esta condición, porque estaríamos hablando de otro tipo de conformación familiar. Además, dentro de todos los artículos que se compararon, se revisaron que estas parejas del mismo sexo, estables en el largo plazo, se compararan con parejas del sexo opuesto, también estables en el largo plazo. También en la metodología de los más de 300 artículos que se incluyeron, se incluyen estudios con diferentes metodologías, tanto retrospectivos como transversales, como longitudinales. Hay estudios en los que se revisa el desarrollo y el ajuste de niños a los 2 meses, a los 12 meses y a los 24 meses después de la adopción, tanto por parejas del mismo sexo como por parejas del sexo contrario. La valoración se hizo con instrumentos de desempeño objetivo. Esto quiere decir que no solamente se tomaron registros de percepciones, sino que un tercero entrenado tomaba información sobre el desarrollo cognitivo y desarrollo infantil para ver cómo funcionaba, con un procedimiento bien importante en términos de calidad metodológica, que es doble ciego. Eso quiere decir que la persona que toma los datos no conoce el objetivo de la investigación, y la persona que está aportando los datos tampoco lo conoce, y una tercera persona analiza estos datos. Finalmente, como en la mayoría de los estudios a nivel mundial, la ciencia se hace en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, España, Canadá, porque hay muy poca información sobre este y sobre todos los temas en psicología en Colombia. En general, luego de esa revisión, el concepto del Colegio Colombiano de Psicólogos fue: la literatura disponible en el mundo respecto al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes criados por familias homoparentales muestra que no existen diferencias significativas en el desarrollo que poseen en comparación a los hijos e hijas criados por padres heterosexuales, cuando se observa su ajuste psicológico, el desarrollo social y la calidad de vida. Dicha literatura ha sido recopilada y discutida en diferentes documentos promulgados por los más importantes organismos internacionales encargados de regular los aportes de la psicología a las problemáticas sociales en el mundo durante los últimos 10 años. Parte de las variables que se tomaron en cuenta en esta revisión incluyen aspectos como problemas de comportamiento, consumo de sustancias psicoactivas, comportamientos delictivos, desarrollo cognitivo, donde no se muestra ningún tipo de diferencia entre los datos obtenidos por parejas del mismo sexo versus parejas del sexo opuesto. También en términos de competencias sociales, como por ejemplo la capacidad de tener amigos, de tener relaciones cercanas, duraderas y de calidad de estos niños, niñas y adolescentes, se observa a partir del reporte de maestros, padres y de ellos mismos que tampoco existen diferencias. También en hogares conformados por mujeres lesbianas existe mayor cohesión y mayor ajuste familiar. Además, se muestra que los niños criados por parejas del mismo sexo versus parejas del sexo opuesto, en estas condiciones metodológicas que mencionamos, muestran características propias de su género en igual cantidad. Eso quiere decir que tanto los juegos como las prendas de vestir las usan de acuerdo a sus roles de género. Además, no hay una diferencia en la proporción de mujeres lesbianas y hombres gay, hijos y hijas de estas parejas en relación con las parejas del sexo contrario. Y no se encuentran además diferencias significativas en términos a problemas de autoestima, ansiedad y depresión.
Además, tampoco, como uno de los indicadores de felicidad, se habla de un registro valorativo que es satisfacción con la vida, tampoco se encontraron diferencias. Esto en muestras que van en estudios desde 15 personas, 15 grupos familiares hasta 3.000 grupos familiares. Uno de los hallazgos interesantes es que se encuentran mejores desempeños en parejas del mismo sexo en algunos aspectos del logro académico, desde la primaria hasta el final de la secundaria. Hay inicio ligeramente más tardío de las relaciones sexuales y hay mayores competencias sociales, especialmente en empatía. Esto parece ser debido a, entre otras cosas, señalan los autores, a que existe estabilidad familiar y que hay unas dinámicas familiares que permiten la comunicación entre padres e hijos y un manejo adecuado de las normas con firmeza y amabilidad. Aspectos socioeconómicos es una variable estructural que determina claramente las prácticas de crianza, y a un aspecto fundamental que tiene que ver con cómo estas familias interactúan con el contexto social próximo a partir del apoyo social. En este sentido, estos 5 factores parecen estar determinando los logros en el desarrollo cognitivo, social, ajuste y calidad de vida de los niños y niñas, y no la conformación familiar, como parece ser que este también es el caso de los hogares compuestos por madres cabezas de familia. En lo que sí hay evidencia contradictoria, y esto también se señala en el concepto, es en el hostigamiento y violencia escolar, donde, dependiendo del estrato económico de la familia, hay más o menos presencia de violencia escolar, y esta violencia escolar y esta estigma y discriminación es lo que pone en riesgo este escenario de estabilidad familiar y de apoyo social que genera estrés parental, y esto parece ser la variable que modula los resultados negativos que puedan encontrarse no solo en familias homoparentales, sino en familias heteroparentales. En este sentido, el Colegio Colombiano de Psicólogos concluye: a partir de la evidencia revisada en este documento, existen datos que permitirían concluir que la adopción indeterminada tendría las mismas consecuencias en las diferentes áreas de ajuste de los niños y niñas de las que encontrarían en parejas heterosexuales adoptantes. En general, los estudios revisados en este documento muestran que las mismas condiciones de adopción que se emplean para seleccionar padres heterosexuales idóneos se podrían emplear por parejas del mismo sexo, dado que la literatura muestra claramente que el ajuste de los hijos e hijas depende de variables socioeconómicas y de la estabilidad de la familia y no de la orientación sexual de los padres. Gracias. Gracias, Alejandro. Tiene el uso de la palabra el señor Abelardo de la Espriella y se prepara